Gracias a nuestro hermano por ese anuncio, ¿verdad? Porque es importante que los niños, los jóvenes, ¿verdad?, sepan de este programa, ¿no?, que van a estar empezando. Y como él dijo, sucede cada año y es algo de mucho ánimo para los niños y los jóvenes, y también eso les ayuda a involucrarse más en las cosas de Dios y también saber cómo ejercitar esos talentos tal vez que tienen escondidos, ¿verdad?, que tal vez ellos todavía no saben. Pero la razón que digo es porque yo he estado involucrado, ¿verdad?, con hermanos en el pasado, ¿verdad?, que se han dirigido, ¿verdad?, a poder ser líderes para esto. Entonces, para aquellos que están interesados, ¿verdad?, por favor, comuníquense con el hermano, ¿verdad?, y así pueden recibir más información sobre LTC. Bueno, hoy en este día sabemos que Dios está iluminando nuestros corazones, porque sabemos que este día no solamente pertenece a Él, pero también pertenece para su palabra, para que sea predicada. Y estamos aquí presentes así para hacer esto posible, para que Dios nos hable a través de su palabra, para que Dios nos abra las mentes, así para recibir ese alimento espiritual, así para nosotros poder ejercitarlo en nuestras vidas. Cristo, nuestra paz. Cuando vemos la palabra paz y escuchamos la palabra paz, automáticamente se nos viene a la mente algo de tranquilidad, ¿verdad? Algo que se ejercita para poder llevarnos con tranquilidad de la vida. Pero muchas de las veces no sabemos de lo que es la verdadera paz que Jesucristo ofrece. Cuando nosotros no sabemos verdaderamente la paz en la vida que se puede practicar o ejercitar, ¿verdad?, es porque tal vez no sabemos de lo que Cristo ofrece, ¿verdad?, a través de su palabra. Cristo no solamente vino al mundo, ¿verdad?, para poder sanar, para poder dar ánimo por parte de su evangelio, ¿verdad?, pero también Él también vino para enseñar lo que es la verdadera paz a través de su ejemplo, a través de cómo se dirigió ante todos. La paz en las Escrituras, el término de la paz, se refiere a un sentido personal de bienestar mediante una relación con Dios. Cuando vemos al mundo y todo el caos que a veces sucede, nos debemos de recordar cómo empezó todo esto. Desde el principio, cuando la desobediencia tomó parte en la creación, y después nació la rebeldía entre la gente. Vino después la inseguridad, la angustia, la insatisfacción, y sin embargo el mundo ruge guerra. El mundo ruge guerra entre Dios y Satanás, entre las razas, entre las naciones y también últimamente en el corazón de cada uno. Jesucristo nos enseña a través de su ministerio cómo es realmente la verdadera paz que Él nos ofrece. Cuando vemos en Juan capítulo 14, versículo 27, que es la escritura que está aquí en la pantalla, algunos de nosotros la recordamos bien, que dice Jesús, nos dice ahí: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y por qué se refiere Jesús a que dice no como el mundo la da? Porque sabe Jesús que el mundo, pues son momentos de rebeldía. Así empezó desde el principio, cuando vemos las cosas y las historias desde Génesis. Paz, que quiere decir shalom en hebreo. Así se dirigía Jesús. Cuando escuchamos estas palabras en Juan capítulo 14, versículo 27, nos damos cuenta que él mismo, Jesús, es la única respuesta a la verdadera paz.
Él mismo dio el ejemplo de este fruto del Espíritu. Primeramente con tranquilidad, segunda con íntima seguridad. Eso era lo que es el significado de esta paz. Esta paz ante sus discípulos es lo que Jesús se dirigía cuando Él hablaba con ellos. Les decía, paz a vosotros, shalom. Dice la Escritura que hubo un tiempo que estábamos separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, siendo gentiles. Vamos a ver lo que dice la Escritura, si me acompañan en la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17. Si por favor los que tengan Biblia a la mano, acompáñenme en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17. Y dice así: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados en circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, establecido así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora ya estamos conectados con Jesús, recibiendo y conociendo que Él es nuestra paz por medio de su sangre. Tuvimos que ser reconciliados con Dios, y la única manera que ese fruto o esto era posible era por medio de la cruz. Tenemos que lograr, hermanos, a confiar en Cristo y su Evangelio para poder entender esta paz verdadera. Fíjense bien, Efesios capítulo 6, versículo 15, nos dice ahí también: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto viene siendo parte de la armadura que Dios nos presenta también en ese mismo capítulo de Efesios 6. La armadura, parte de la armadura que debemos de tener del Evangelio de la paz. Porque sabemos que no hay otro Evangelio dado a los hombres, y este Evangelio que es Cristo nos da la luz. Nos da luz a la verdad de la paz, a la verdad de la paz que se debe de practicar. Cuando el apóstol Pablo, fíjese bien, nos relata en Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 9, hay una exhortación ahí por medio del apóstol Pablo, de estar firmes en el Señor. Si nos fijamos bien, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7 un ánimo que debemos de practicar, y dice ahí, vamos a leer Filipenses capítulo 4 versículos 7 a 9. Filipenses 4 versículos 7 a 9 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio,
que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo también nos daba el ejemplo de cómo él practicaba las cosas de Jesús. Nos aclara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y las mentes en Cristo Jesús. Esto es un estado de seguridad. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos seguros hoy en día? A través de todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos con verdadera seguridad de Dios? Lo debemos de sentir. Porque nosotros, claro, no somos parte de este mundo, porque somos partes de Dios, somos parte de esa familia de Dios. Y sabemos que Dios cumple con sus promesas. Sabemos que Dios tiene algo más maravilloso, más bonito preparado para nosotros. De gozo, y también sabiendo que Cristo nos dará esa paz si somos fieles a sus mandamientos. Pero también nos dice Pablo que todo lo que hemos aprendido de Él, eso hay que practicar para ser bendecidos con esa verdadera paz. Esto nos da la convicción que Cristo es la respuesta a nuestro bienestar. Fíjese bien, lo que dice Salmos capítulo 4, versículo 8, nos debe dar mucho ánimo. Dice, Salmos capítulo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjese qué bonitas palabras de parte del salmista. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos en la noche, nos dormimos en nuestras camas, nos acostamos en nuestras camas, sabemos de que nosotros estamos durmiendo con esa bendición de Dios, ¿verdad? Porque sabemos de que vamos a dormir en paz, vamos a dormir en el hueco de la mano de Dios, porque sabemos de que Él se encargará de todo lo demás, nuestros sueños y todo lo que nuestra vida, ¿verdad?, pueda practicar, que es lo bueno que Jesús nos ha enseñado. Nosotros siempre vamos a estar en guerra, hermanos, en lo espiritual y en lo terrenal, por causa del enemigo. En otras palabras, para prevenir nuestro crecimiento en las cosas de Dios, para prevenir ese crecimiento en la paz de Cristo. El enemigo nos quiere siempre hacer nacer en el corazón la inquietud. Siempre la inquietud que esté ahí en el corazón, visible, así para que nosotros siempre tengamos alguna razón por qué estar inquietos, ¿verdad? Y no tener y practicar esa verdadera paz de Cristo. Pero hay que reconocer que somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice eso, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha llamado, al único Dios vivo que nos ha rescatado de las tinieblas. Únicamente Jesús es el único que puede resolver la guerra continua que enfrentamos en lo terrenal a diario. Hay que permitir que la paz sea continua, hermanos. Hay que permitir que Jesucristo sea continuamente enseñándonos en nuestras vidas. No se trata de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios que últimamente se tiene que manifestar en nosotros. Si nosotros dejamos que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, imagínense todo lo que podemos practicar de la paz. Pero hay que dejar que Dios tome el volante de la vida, de nuestras vidas, dejar que Él maneje, dejar que Él dirija, dejar que Él tome control de toda parte de nuestras vidas. Si nosotros queremos experimentar de esta paz que ofrece Jesús, hay que dejar que Él sea nuestra guía. Y no por los méritos de nuestra voluntad, porque es cierto que cuando buscamos la paz, tiene que haber algún propósito. Y ese propósito es para cumplir con el mandamiento de nuestro Dios,
para cumplir con esos mandamientos que Dios nos enseña que hay que practicar, así para poder vivir una vida con paz, una vida que es cumplimiento a las ordenanzas de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice algo muy importante también. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro crecimiento mediante la gracia en el Señor hace posible buscar esta paz y esta santidad que nos da unidad. Y fíjense bien, cuando nosotros como familia de Dios, cuando nosotros como iglesia del Señor estamos buscando siempre la paz, siempre vamos a poder trabajar unos con otros, siempre vamos a poder dar ánimo unos a otros, siempre vamos a poder mezclarnos de una manera que va a ser para la honra y gloria de Dios, así para que Él sea glorificado, no nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos dice y nos enseña de que para el prójimo haz lo que puedas, así como yo te he enseñado de parte de mi amor, de parte del amor que se debe de ejercitar así en la familia de Dios, así en la familia nuestra, ¿verdad? Y así exclusivamente vamos alcanzando nuevas metas para el amor de Dios y su voluntad. Aquí en este pasaje de Hebreos nos exhorta a buscar esta paz. Cuando el autor nos relata esto, está hablando de una paz externa que tenemos que ejercitar con los demás, así como lo he mencionado. Cada uno de nosotros tenemos la obligación, por medio de Dios, de estar en paz con todos. Pero lamentablemente, a veces no es así. A veces no es así, hermanos. Sabemos que a veces nos hace falta mucha paz, ¿verdad? Mucha paciencia, así para poder practicar el verdadero amor que Dios quiere que nosotros seamos ejemplos, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, no es posible, pero es por eso que estamos aquí. La razón que estamos aquí es para mejorar todo ese fruto del Espíritu, para mejorar todo eso que Dios nos enseña a través de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Una nación de rebeldes, decía Dios en Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Fíjese bien, cuando desde el principio de la creación, sabemos de que cuando la desobediencia vino a dar luz, se estableció ya después la rebeldía. El pueblo de Dios empezó a rebelar, ¿no? Ante Dios. Empezaron ellos a seguir la desobediencia. Y así exclusivamente vemos de que, por eso Dios dice, una nación de rebeldes que en ese tiempo no conocían la paz. La paz externa es lo que demuestra nuestra práctica de este fruto del Espíritu. Dios hace mudar al rebelde y lo convierte en una criatura de paz. Fíjense bien, qué bonito. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos hace mudar. Y así podemos convertirnos en criaturas de paz. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así claramente, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21, y nos dice ahí algo muy claro. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios.
al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fíjese bien. Reconciliados con Dios son las palabras claves. Cuando ya nos reconciliamos con Dios, nos convierte así para practicar este fruto del Espíritu que es la paz. Ya que hemos reconocido todo esto que es la paz externa, sigue la paz interna. Empieza a tomar efecto esta paz interna que controla nuestras emociones, nuestra manera de pensar, todo lo que involucra en lo físico. Si tenemos paz, tenemos tranquilidad, la cual que Jesús nos dejó por medio de nuestra fe. A veces no tenemos control de ciertas circunstancias, hermanos. No tenemos control, ¿verdad? Pero sí podemos controlar lo que queremos, cómo queremos reaccionar a esas circunstancias. Eso sí lo podemos controlar. Podemos reaccionar con desorden o podemos reaccionar con mayor fuerza en el Señor. Señor, encárgate tú porque yo ya no puedo. Encárgate tú porque ya no puedo más. Toma el volante. Hazme seguir tus promesas, hazme seguir tu voluntad, porque yo confío en ti. Y es cuando vemos que el poder de Dios se hace más fuerte. Se hace más fuerte cuando clamamos por su ayuda en tiempos de nuestra debilidad. Encárgate tú, Dios, así para que yo pueda vivir una vida de la verdadera paz. Tú me enseñas que debo de seguir. Jesucristo no solamente dio el ejemplo, ¿verdad?, de que Él era la verdadera paz, pero también dio el ejemplo de que en Él se podría confiar para todo, así para que nosotros llegáramos a tener una vida sin mancha, para poder seguir sus enseñanzas. Jesucristo es la mayor clave de sus enseñanzas, ¿verdad?, de esta paz, así para que nosotros llegaríamos o podemos llegar a nuevas metas, ¿verdad?, y así para ayudar a nuestros prójimos, ayudar a nuestras familias, ayudar a nosotros mismos, así para ser mejores seguidores de Cristo. Y Dios, por medio de todo lo que Él dio a través de su pueblo cuando ellos estaban pecando delante de Él, Dios sabía de que ellos tenían que practicar esta verdadera paz, porque Dios es un Dios de paz. Eso lo afirman las Escrituras desde el principio de Génesis. Y a veces cuando nosotros vamos buscando en las Escrituras cómo fue que Dios empezó a dar empezó a enojarse, ¿verdad?, a enojarse con su pueblo, ¿verdad?, diciéndoles: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Si yo les he dado tanto para que ustedes tengan fe. Cuando Moisés, ¿verdad?, sabemos, acordándonos de todo lo que Moisés hizo, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, sabemos de que Moisés tuvo que también practicar esa verdadera paz y practicar esa verdadera paciencia, ¿verdad?, porque no era fácil. No lo tuvo fácil Moisés, pero sin embargo Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Dios tiene que ayudarnos así para salir de eso que a veces nos ahoga, que a veces nos ataca en la vida, que pensamos que no tenemos ninguna salida. Pero la paz de Cristo, hermanos, es la solución para que nosotros lleguemos a dar luz a esa nueva paz en nuestras vidas que Jesús quiere que nosotros practiquemos. En conclusión, si tú buscas la verdadera paz, acércate más a Cristo, para que Él sea la guía de tu corazón, para que Él sea la guía de tu vida, para que tú te sientas confiado, protegido,
alimentado del Espíritu. Y lo verás que este fruto seguirá dando crecimiento en tu vida. Si lo practicas como Jesús te está enseñando a practicarlo. Confiados, sintiéndonos protegidos. ¿Qué más queremos, verdad? De parte de Dios. Así para que nosotros lleguemos a ver algo nuevo en nuestras vidas que nos puede dar crecimiento de ánimo. Crecimiento de ánimo en el amor de Dios. Que este mensaje, hermanos, lo llevemos a nuestros hogares. Que este mensaje sea algo de ánimo. Para aquellos de ustedes que están aquí con nosotros, que nos están visitando, que el amor de Dios se acerque a ustedes. Que Dios pueda acercarse a ustedes, así para que ustedes puedan sentir la verdadera paz de Cristo. Que Dios me los bendiga. Vamos a estar de pie y cantamos un himno de invitación.